Es una bendición para mí estar aquí nuevamente. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. No considero que sea bueno contando chistes, pero escuché un chiste que está medio chistoso. Amén. ¿Quiere escuchar un chiste, hermanos? Ok. Estaba un consultorio y había una sala así más o menos como esta. Y hay cuenta, todos los que estamos aquí éramos pacientes. Y en eso llega el doctor y dice: disculpen, ¿todos son pacientes? Y todos contestan: sí. Pues espérenme porque voy a desayunar. Amén. Juan capítulo 4, versículo 5, por favor, en adelante, dice así la palabra de Dios. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra goce juntamente con el que siega,
Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Padre Celestial, ayúdanos en esta tarde. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Señor, ayúdanos, Señor, purifica mis labios. Y bendice, Señor, esta hora. Que sea usted quien hable en nuestros corazones. No permitas que diga algo que tú no quieres que diga. Señor, nos ponemos en tus manos una vez más. Gracias en Cristo. Amén. Hay algunas cosas, hermanos, curiosas que si analizamos este pasaje podemos encontrar algunas cosas demasiado curiosas, diría yo, demasiado complejas, que están a la simple vista, pero a simple vista no la podemos ver. Es algo paradójico, pero hermanos, está aquí Jesús hablando con una mujer. La palabra de Dios dice en el versículo 1 al 4, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió, ¿qué dice, hermanos? ¿De dónde? De Judea, y se fue, ¿a dónde, hermanos? Se fue otra vez, ¿a dónde? A Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí está la primera cosa curiosa, hermanos. Le era necesario pasar por Samaria. Era una necesidad, no precisamente porque era el único lugar por donde podían pasar para llegar hasta Galilea, pero la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Y podemos pensar y decir: ¿por qué le era necesario pasar por Samaria? Y podemos estudiar mapas de los tiempos bíblicos, de las tierras bíblicas, y podemos ver que tal vez había otras rutas para poder llegar a su destino, que era Galilea. Pero el versículo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Tenía una necesidad. Jesús tenía una labor que hacer. Jesús sabía lo que tenía que hacer en Samaria, y la Biblia dice que le era necesario pasar por ahí. Versículo 5 dice: vino pues a una ciudad, ¿de dónde? Están ahí, hermanos, versículo 5. Vino pues a una ciudad, ¿de dónde? De Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad del pozo. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y dice: estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, con esto podemos notar que tal vez esa necesidad que Jesús tenía de pasar por ese lugar era que él tenía que caminar más. Tal vez era rodear un poco, o tal vez era que iba a ser más tiempo de camino. Era una distancia tal vez más larga. Y Jesús, dice la Biblia, que venía cansado del camino. Se sentó así junto al pozo. Se sentó cansado. Se sentó tal vez fastidiado del camino. Y caminar en el calor del día. Caminar por largas horas, por largas distancias. Pero le era necesario pasar por ahí. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario entonces? Versículo 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Ahora entendemos por qué Jesús tenía que pasar por ese lugar. Porque Jesús tenía una cita ahí en ese lugar. Jesús tenía algo que hacer. Jesús tenía una cita, y como todo caballero llegó a tiempo a su cita. Llegó incluso con anticipación. Él tenía una cita, tenía que estar allí. Como cuando nos cita el doctor, amén. Tenemos que estar ahí. Como cuando tenemos una cita con otro hermano de la iglesia para hacer tal o cual cosa, y tenemos que estar ahí porque hemos empeñado nuestra palabra. Tal vez esa mujer ni siquiera sabía que se iba a encontrar con el Mesías prometido ahí en ese lugar, pero Jesús sí sabía, y él tenía que llegar a la cita.
Él tenía que llegar a ese lugar y le era necesario pasar por ahí. Le era necesario pasar por Samaria, aunque esto implicara cansancio, aunque esto implicara caminar más, aunque esto le implicara más esfuerzo. Jesús tenía que pasar por ahí. Jesús tenía una cita. Jesús tenía una cita y vamos a ver algunos datos curiosos acerca de Jesús. Ya vimos el primero, que le era necesario, tenía una necesidad, tenía una cita. Versículo 6, vemos su completa humanidad. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Se sentó cansado, venía cansado de caminar, venía cansado del camino, pero jamás se rindió, porque él tenía un propósito, porque él tenía una cita a la cual tenía que llegar. Pero vemos su humanidad, su completa humanidad. Jesús sintió cansancio. ¿Cuántos han sentido cansancio alguna vez? Oh, y cuando llegamos a nuestra cama, hermanos, un baño con agua calientita, llegamos a nuestra cama y caemos como piedra, amén. Puede temblar o puede estarse quemando la casa, pero nosotros ahí estamos durmiendo porque bien a gusto, porque estábamos cansados. Me suena como algunos cristianos, amén, que dormimos bien a gusto. Vemos la completa humanidad de Jesús, que estaba cansado del camino y se sentó así, se sentó cansado, se sentó a descansar ahí junto al pozo. Y luego la Biblia especifica otra cosa curiosa, que era como la hora sexta. Esto equivale más o menos entre mediodía, hermanos, como entre mediodía y las 3 de la tarde. Era la hora sexta. Él estaba cansado y vemos la completa humanidad de Jesús. Otro dato curioso en cuanto a Jesús. Lo encontramos en el versículo 27. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, y anunció el mensaje de Jesús. Otro dato curioso en cuanto a Jesús, que los discípulos se maravillaran de que estaba hablando con una mujer. Pero tenemos también algunos datos curiosos acerca de la mujer. En el versículo, hermanos, en el versículo 6 dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y dice la Biblia en el versículo 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Qué hora dijimos que era? ¿La hora qué? La hora sexta, equivale más o menos al mediodía. Entonces una mujer viene a mediodía a sacar agua, cosa que no era muy usual, cosa que no se practicaba sacar agua a mediodía. Pero tal vez esta mujer, otro de los datos curiosos es que esta mujer tal vez no tenía una buena reputación. Pero usted debe saber que una labor o una costumbre de las labores de las mujeres era ir por el agua. Y las mujeres tenían que cargar desde su casa o desde su lugar, tenían que cargar con cántaros, debía cargar con una cuerda para sacar el agua, para amarrar el cántaro y meter la cuerda y meter el cántaro ahí para poder sacar el agua. Y había técnicas para hacerlo. Pero nada de los instrumentos permanecían ahí.
Es decir, esta mujer tenía que venir desde su lugar cargando con cántaros y cargando con cuerdas para poder sacar el agua, y todavía regresar con el cántaro lleno de agua y con los mismos instrumentos que ella venía para sacar el agua. Eran más o menos como las 12 del mediodía cuando esta mujer vino a sacar el agua. Tal vez ella vino a esta hora porque se avergonzaba de la reputación que ella tenía. Porque como era una costumbre de las mujeres, muchas de las mujeres venían, o tal vez la mayoría de las mujeres del pueblo venían a sacar agua a cierta hora de la tarde, no al mediodía. Tal vez no era bien vista ante los ojos de la sociedad. Otro dato que la Biblia nos habla acerca de esta mujer, mire lo que dice el versículo 17, dice: respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Otro dato curioso, que era una mujer que había tenido 5 maridos, probablemente era una mujer muy atractiva. Probablemente era una mujer muy atractiva, pero la Biblia dice en Proverbios, como zarcillo de oro en el hocico de un puerco, es la mujer hermosa y apartada de razón. Tal vez esta mujer era muy atractiva, pero no tenía un buen carácter. Tal vez tenía un carácter especial, tal vez tenía un carácter fuerte, tal vez sus otros 4 maridos o 5 maridos que ella había tenido no la habían aguantado. Probablemente esta mujer tenía un carácter especial. Otro dato curioso, hermanos, es de que esta mujer sabía o tenía el conocimiento de que se había prometido un Mesías, pero los samaritanos no se podían llevar con los judíos. Dice la Biblia que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, no se trataban. Porque los samaritanos eran fruto de una mezcla, hermanos. Pero ella tenía el conocimiento y tenía la esperanza de que Cristo iba a venir, iba a redimir sus pecados, iba a perdonar sus pecados. Y otro dato curioso es que una mujer pecadora encontró a Jesús. Como cada uno de nosotros pecadores hemos encontrado a Jesús. Otro dato curioso es de que ella necesitaba adorar a Dios. Que ella tenía la necesidad de prestar o de brindar o de regalar la adoración a Dios. Mire lo que dice el versículo 20. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotras adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Era una mujer necesitada del amor de Dios. Era una mujer confundida por las religiones. Era una mujer confundida por lo que la gente decía, por lo que se comentaba entre las mismas personas. Era una mujer que tal vez era sincera, tal vez era una mujer que tenía un carácter especial, pero era una mujer que buscaba adorar a Dios, pero una mujer confundida, como muchos hoy en día confundidos. Ustedes dicen que deben de adorar en la iglesia, pero hay otras religiones que dicen que es en otro lugar. Otros dicen que debemos ir al Vaticano, otros dicen que debemos ir a la mezquita, otros dicen otras cosas. ¿A quién le creemos? Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted busca la verdad, si la gente busca la verdad está en Jesús. No está en ninguna iglesia, no está en ningún pastor, no está en ningún líder político.
La verdad está en Jesús. Y la esperanza para México y el mundo es Jesús, no Andrés Manuel López Obrador. Veo demasiados cristianos defendiendo a capa y espada a un hombre pecador como lo es Andrés Manuel. Sí, es el presidente de México y lo respetamos como tal, pero hay cristianos entre sí peleándose, porque unos creen en que Andrés Manuel es el Mesías, pero otros creen que Cristo es la solución. Era una mujer necesitada, era una mujer confundida, era una mujer pecadora. Era una mujer con la necesidad de Dios. Y esta es, hermanos, la base del sermón en esta tarde. El versículo 21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús tenía una cita ahí. Esa mujer tal vez no sabía que se iba a encontrar a Jesús ahí, pero tenía una cita. Y los dos se encontraron en una cita, porque ella estaba necesitada. Tal vez su oración en esa mañana fue: Dios, ayúdame, necesito que tú ilumines mi camino. Porque seguramente ella creía en Dios. Pero la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús está buscando adoradores. Jesús sabía que esa mujer necesitada, ella deseaba adorar, rendir adoración a Dios, y Jesús se encontró con ella. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también Dios busca a esos adoradores, hermanos. Tal vez venimos a la iglesia, pero hemos perdido el enfoque de lo que es la iglesia. Tal vez venimos como mero acto religioso a la iglesia, sino un corazón dispuesto a buscar a Dios. Miren lo que la palabra de Dios dice en Isaías 55:6. Isaías 55:6. Isaías 55:6 dice la palabra de Dios así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Y cómo vamos a hacer eso, pastor? ¿Cómo vamos a hacer eso, hermano? La palabra de Dios dice, en el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios está buscando adoradores, pero el tiempo se acaba. El tiempo se acaba, hermanos. El tiempo se acaba. El tiempo está corriendo, y segundo tras segundo, minuto tras minuto, alguien está yendo al infierno por la eternidad. Alguien está yendo al infierno. Una persona necesitada yendo al infierno, porque nosotros los cristianos no llegamos a la cita. A los adoradores busca el Señor que le adore en espíritu y en verdad. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. El tiempo apremia, hermanos. El tiempo se acerca. Pronto la noche viene. El tiempo es de trabajar, dice el himno. Amén. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Dice la Biblia que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. El que mentía, pues hable ahora con la verdad. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva a ser Jehová, el cual tendrá misericordia de él.
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 13. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Jeremías capítulo 29, por favor, y el versículo 13 dice la palabra de Dios: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuál es la clave entonces, hermanos, para como esta mujer encontrar al Señor? Versículo 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta mujer tenía necesidad de Dios. Esta mujer tenía necesidad de que alguien le hablara con la verdad. Que alguien le dijera que 5 maridos había tenido, que era una mujer de carácter especial, que era una mujer tal vez sincera, pero que necesitaba la salvación de Jesús. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Versículo 14 dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Mas habéis dicho: Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. El tiempo apremia, hermanos, el tiempo apremia, y esa es la solución. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El tiempo apremia. Juan capítulo 5, por favor, capítulo 4, perdón. Juan capítulo 4. Versículo 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, ni siquiera entiendes. El avivamiento que está habiendo en esta ciudad, y tú quieres que coma. Hasta el hambre se me quitó de la emoción de que todo un pueblo va a creer en Jesús. Pero una mujer que llegó a la cita. Versículo 33, entonces los discípulos decían unos a otros: ¿y habrá traído alguien de comer? Seguían sin entender lo que estaba sucediendo. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: miren a toda esa gente. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Tal vez ustedes dicen que falta tiempo todavía, pero levanten sus ojos, vean con sus ojos espirituales y miren toda esta gente que está aquí, que ha venido por causa de una persona que llegó a la cita. He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y vosotros habéis entrado en sus labores. Tenemos una labor que hacer. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y eso va a provocar que hablemos a otras personas de Cristo. Pero el problema es de que no buscamos a Dios de todo corazón. Por eso es que las rutas están vacías. Por eso es que la gente no viene a evangelizar. Por eso es que la gente no comparte en sus trabajos. Por eso es que la gente no comparte
buscar a Dios y el tiempo apremia. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Jesús dijo, el que busca halla, llamad y se os abrirá, se os abrirá. Todo aquel que pide recibe y el que busca halla. El tiempo apremia. Ahora bien, cuando ni en esa iglesia, ni en la otra iglesia, ni en ninguna iglesia adoran al Padre, y qué lástima por eso, qué tristeza. Por eso debemos cuidar nuestro corazón. Debemos cuidar de que siempre busquemos a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Me buscaréis y me hallaréis, porque yo me dejaré hallar. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Una mujer llegó a la cita. Una mujer necesitada. Una mujer pecadora. Pero la mayoría de las veces leemos este pasaje con el enfoque de que esta era una mujer muy pecadora. Y hemos cometido tal vez la osadía de llamarla tal vez ramera. Es cierto que tal vez no tenía una buena reputación, pero no vemos que era una mujer necesitada. Era una mujer que llegó a la cita. Era una mujer que buscaba a Dios de todo corazón y encontró. Era una mujer que recibió agua viva. Jesús, dame de beber. ¡Dame de esa agua! ¡Yo quiero tomar esa agua! ¡Oh, se oye como la fuente de la eterna juventud! ¡Yo quiero esa agua! ¡Yo quiero esa agua! ¡Yo quiero no tener que venir aquí! Porque Jesús le dijo que iba a ser una fuente de agua que saltara para vida eterna. Era una mujer necesitada, una mujer que llegó a la cita, una mujer con un corazón sensible. Y la aplicación espiritual es, ella buscó a Dios de todo corazón y encontró. Y grandes fueron el éxito que ella tuvo. Que Dios usó a esa mujer. Pero ¿qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. A veces le está tocando la puerta de su corazón. La palabra de Dios dice que yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y se me haré con él y él conmigo. Pero la decisión es suya. La decisión es suya. Buscar a Dios mientras pueda ser allá. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendice la invitación. Nos encomendamos en sus manos. Pastor. El altar está abierto, hermanos. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado? Esa es la gran pregunta. Tal vez esta noche venía pasando Jesús por aquí. Venía cansado de la hipocresía, cansado de la religiosidad, cansado de la apatía de sus hijos. Y se sentó por ahí en alguna banca. A ver si llegaba como pecador.
triste que vivamos como si nosotros no pecáramos, hermanos. Y nos damos cuenta que cada día tenemos que escoger entre nosotros y Jesús. La mayoría del tiempo escogemos por nosotros. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor, por este pasaje que nos has dejado en tu palabra. Gracias por la exposición del mismo, por el expositor, pero sobre todo gracias, Padre, porque has podido estar aquí con nosotros y puedes derramar de tu misericordia, Señor, también en nuestras vidas. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Seguramente nos hablaste de alguna manera especial a cada uno de nosotros. Mi Dios, te ruego que usted nos ayude a poner por obra lo que usted ha puesto en nuestros corazones. Ayude a que esa palabra tuya se afirme. No solamente pase de haberla oído, sino que pase a una convicción de hacer, de crecer. Padre, en tus manos encomendamos nuestros pasos, te damos la honra y la gloria, te damos gracias, te pedimos tu bendición. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.